Hola, ¿qué tal amigos, hermanos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal Comentemos en las Reuniones. A continuación, vamos a tener una transmisión bastante interesante y animadora. Es la del 8 al 14 de noviembre. Tenemos comentarios con mucho amor cristiano para ustedes. Los queremos mucho y agradecemos que siempre nos están acompañando cada semana. Ahora vamos a continuar con nuestro estudio que se titula Valoremos la fuerza de los jóvenes. La gloria de los jóvenes está en su fuerza. Proverbios 20:29. Nos alegra tener en las congregaciones a muchos hombres y mujeres jóvenes que se esfuerzan por apoyar la organización de Jehová. Los hermanos mayores, sin importar cuál sea su cultura, pueden ayudarlos a usar sus fuerzas al máximo para Jehová. Así que la semana pasada estuvimos analizando cómo es que los hermanos mayores son una bendición en la congregación. Ahora vamos a analizar cómo los hermanos mayores pueden aprovechar y valorar la bendición de tener jóvenes en la congregación. Así que nos complace tener este estudio juntos, hermanos, esta consideración, y vamos a dar inicio en este momento con el párrafo 1. ¿Qué buena meta podemos ponernos cuando vamos haciéndonos mayores? Bueno, la meta de compartir, de seguir compartiendo, de usar la sabiduría y la experiencia que hemos ganado con los años para compartirla con los jóvenes. Esta es una valiosa ayuda para ellos, ya que les va a capacitar, les va a ser más útiles en la organización de Jehová, en la congregación, a asumir nuevas responsabilidades, pero sobre todo a ayudar en la congregación local. Como dijo un hermano que lleva muchos años de anciano, cuando empecé a sentirme más limitado por la edad, di gracias a Jehová que había hermanos más jóvenes, capacitados y listos para hacer el trabajo. Así que compartir nuestros dones, nuestra experiencia, nuestros tesoros espirituales con aquellos jóvenes que estén dispuestos a recibirlos. Párrafo 2. ¿Qué veremos en este artículo? Veremos qué cualidades tenemos que cultivar todos, y específicamente cualidades como la humildad, la modestia, la gratitud y la generosidad pueden ayudar a los mayores a trabajar hombro a hombro con los jóvenes, y esto va a beneficiar a toda la congregación. Miremos entonces la primera, la humildad. Sea humilde. Ahí se menciona Filipenses 2, 3 y 4. Vamos a ver juntos qué dice este texto. No hagan nada movidos por un espíritu conflictivo o egocéntrico, sino que humildemente piensen que los demás son superiores a ustedes, mientras buscan no solo sus propios intereses, sino también los de los demás. Así que, ¿qué implica ser humilde? El ser humilde, según este texto, nos anima, nos deja claro que implica no ser conflictivos en la congregación, renunciar a nuestro ego. Muchas veces actuamos por el ego, el yo, el querer ser vistos, el querer ser reconocidos, pero cuando el Espíritu Santo nos llena y produce su fruto en nosotros, el ego, la fama, el querer ser vistos, el querer recibir reconocimiento, eso pasa a un segundo plano, eso pierde efecto. Y dice el texto, y dice, reconocemos con humildad que los demás también son valiosos, y buscamos no solo nuestros propios intereses, sino también los de los demás. Hermanos, una persona espiritual, este es un punto importante, y alguien que ha madurado, que ha progresado, es aquella que comparte con los demás. Mientras que alguien que no tiene el Espíritu Santo es tacaño. Y tacaño no es solo con lo material, no es solo alguien que no quiere contribuir o ayudar a los necesitados de la congregación, sino también puede ser tacaño con su conocimiento, con su experiencia. Algo así como, bueno, si a mí me costó, a ti te tiene que costar también. Eso no es de Jehová, como está mencionando el texto. Así que estas cosas implican la humildad. Aceptar también, dice el párrafo, que hay otras formas correctas y aceptables o válidas según las instrucciones de realizar distintas tareas en la congregación. Por lo tanto, no es humilde insistir, imponer en que los hermanos deben hacer las cosas a nuestra manera, sí o sí. Eso sería manipulación, eso sería ser dogmáticos, y eso no es humildad. Los hermanos mayores demuestran la humildad cuando ellos
buscan maneras efectivas y bíblicas de hacer las cosas, y por eso no esperan que todo el mundo haga las cosas como ellos las hacían antes. Los tiempos han cambiado y la organización nos da el ejemplo. Parte B. ¿Cómo ayuda la humildad a un cristiano? Bueno, aunque tienen mucha experiencia que compartir, saben que la escena de este mundo está cambiando y que sea necesario adaptarse a las nuevas circunstancias. ¿Esto qué significa? Hermanos, sabemos que los hermanos mayores no se pueden aferrar a insistir en hacer las cosas como antes, sino en vez de eso, reconocen que es hora de adaptarse, de capacitarse, de aprender nuevos métodos, especialmente con la tecnología. Hermanos, la humildad también ayuda al cristiano a compartir. Es verdad, hay hermanos que espiritualmente hablando, por la experiencia que tienen, todas sus décadas de fiel servicio son como gigantes espirituales. Es una forma retórica de decirlo. Sin embargo, la verdadera humildad es la que hace grande a un cristiano, en el sentido que él está dispuesto a compartir con los demás. Claro, nuestro Señor Jesús nos dijo que no diéramos lo santo, lo sagrado, a cualquiera. Eso significa que no se va a estar desperdiciando estos tesoros espirituales en aquellos que ni siquiera les interesa aprender. Pero si hay quienes sí quieren aprender, hay que darles la oportunidad, y eso requiere humildad de los hermanos mayores. Párrafo 4. ¿Cómo muestran los superintendentes de circuito una actitud parecida a la de los levitas? Bueno, estando dispuestos a aceptar las nuevas circunstancias. Cuando los hermanos de circuito cumplen 70 años exactos, se les da una nueva asignación. Y eso va a ser algo difícil para ellos, pues durante décadas se adaptaron a la otra asignación, que era la obra de circuito. Y ahora, ¿cuál va a ser la nueva asignación? En la mayoría de casos, ser precursores especiales asignados a una congregación local. Así que es un cambio drástico de circunstancias. Muchos de ellos llevaban esta asignación muy dentro del corazón. De hecho, hay una entrevista en programas espirituales de broadcasting que ustedes pueden consultar que se titula Un hierro aguza al otro hierro. Y habla ahí de 3 hermanos que fueron superintendentes y ellos cuentan sus historias. Y bueno, ellos cuentan que siguen en su corazón teniendo la obra de circuito muy presente, pero reconocen esto que dice el párrafo. Comprenden que ahora, debido a la edad avanzada, a la ausencia de fuerzas como antes, es mejor que sean los hermanos más jóvenes y capacitados que continúen con esa carrera espiritual, con ese privilegio. En este sentido están demostrando una actitud como la de los levitas, ya que cuando cumplían 50 años debían dejar de servir en el tabernáculo. Su alegría no dependía de una asignación en particular. Con el entusiasmo hacían todo lo que podían y ayudaban a los más jóvenes. Hoy día, aunque los hermanos mayores que fueron viajantes durante muchos años ya no atienden a muchas congregaciones, les da mucha alegría dar su experiencia, su estímulo a la congregación local donde forman parte ahora. Y bueno, eso hace pensar, y eso lo dicen en la entrevista que ustedes pueden ver, ellos dicen, un consejo que damos a los hermanos viajantes más jóvenes es traten bien a las congregaciones, porque cuando les toque ir por la edad a alguna de estas congregaciones, ustedes van, por así decirlo, a necesitar el apoyo de ellos. Así es que trátenlos bien, porque ahí les va a regresar el bien que ustedes les hicieron. Así que vemos ahí un punto muy interesante para tomar en cuenta. Párrafo 5. ¿Qué le enseña a usted el ejemplo de Dan y Katy? Bueno, la buena actitud de ellos ante los cambios les ayudó a adaptarse, y esto a la vez hizo que las cosas fueran más fáciles para ellos, para los hermanos de su congregación y para la sucursal y para todos en general. Ellos sirven en una congregación y como mencioné en la entrevista que se relaciona con este párrafo que está en el broadcasting, ellos dicen que han vuelto a preparar asignaciones estudiantiles, a trabajar como publicadores de una congregación. Ahora a ellos, que antes eran los viajantes, ahora ellos van a recibir su visita del superintendente de circuito, del viajante. Ellos vuelven a ver las cosas desde otra perspectiva, ya que durante años ellos estaban en otra perspectiva,
como viajantes, pero ahora la óptica cambió. Ahora ellos vuelven a ser publicadores de una congregación específica y pues las circunstancias cambian. Es importante entonces, ellos dicen, ponernos metas y concentrarnos en lo que sí podemos hacer, en trabajar y no preocuparnos, en trabajar y dar lo mejor para Jehová según las circunstancias personales. Y ahí vemos una imagen. Antes la escuela del servicio de precursor duraba 2 semanas, era un libro celeste de pasta gruesa como se ve en la imagen, y luego pues el hermano estaba ahí dirigiendo la escuela del servicio de precursor, pero eventualmente recibe una carta donde cambia su asignación, que ahora va a ir a una congregación local, y bueno, ellos ahí están compartiendo con generosidad su experiencia con los hermanos. Cuando cumplió los 70 años de edad, él y su esposa reciben la asignación y gracias a sus años de experiencia siguen compartiendo y capacitando a otros en la congregación. Se les ve felices, se les ve también que son respetados, que eh, están escuchando sus sugerencias o sus opiniones de una forma correcta. Quizá le está dando ideas de cómo realizar la distribución de la literatura en la congregación o cómo abarcar el territorio de una manera más efectiva, o cómo hacer mejores programas para la predicación o para las asignaciones, no lo sabemos, pero el hecho es que está compartiendo su experiencia. Ahora veamos la siguiente. Ya vimos la humildad, ahora veamos la modestia. Sea modesto. Y para reforzar la idea, humildad significa tener una actitud de no creernos más que los demás. La humildad es lo opuesto al orgullo, es hacernos bajitos, por así decirlo. La modestia es reconocer que nosotros tenemos límites, que por más privilegios que tengamos, no podemos hacerlo todo. Tenemos límites y es bueno respetar que tenemos límites. Es como un vehículo. Un vehículo no puede ir siempre a 200 por hora. Hay momentos en que debe bajar la velocidad. Algo así parecido debemos hacer nosotros en nuestra vida cristiana. Veamos esto. Párrafo 6. ¿Por qué es sabio ser modesto? Ponga un ejemplo. La persona que es modesta reconoce sus limitaciones. Proverbios 11.2 dice algo importante a este respecto, y eso es algo que todos debemos tomar en cuenta. Cuando llega la arrogancia, llega también la deshonra, pero la sabiduría está con los modestos. Así que la persona modesta no se exige más de lo que puede dar y como resultado es feliz y productiva, mientras que la persona arrogante, que no es modesta, se exige el 100% y como no lo va a poder dar, vive amargada, frustrada y molesta con todos. Quien es modesto podría compararse a alguien que va conduciendo un automóvil cuesta arriba, o sea, en su vida, y para seguir subiendo debe cambiar a una nueva velocidad inferior de lo que estaba manejando, aunque eso implique ir más despacio, ya que si sigue a 200 por hora, puede irse a estrellar, puede causar un serio accidente. De manera parecida, la persona modesta sabe cuándo debe cambiar a una velocidad inferior, a fin de seguir sirviendo a Jehová y ayudando a los demás en la congregación. De hecho, la Biblia en Filipenses 4:5 dice que todos sepan que ustedes son personas razonables. Sí, los hermanos son conocidos no por su conocimiento, sino por su actitud y su forma de tratar a los demás. Y los recuerdan y dicen, era un hermano o una hermana muy modesto, muy respetuoso, valoraba a los demás, era humilde y siempre estaba feliz. Ahora podemos imaginar que hay otros que tienen malos recuerdos debido a malas actitudes, como hemos dicho, pero si cultivamos la modestia, la humildad, y tratamos bien a los demás, seguro que dejaremos buenos recuerdos en los corazones de muchos hermanos. Párrafo 7. ¿Cómo mostró Barzillai que era modesto? Dice el relato que él tenía 80 años cuando recibió la invitación personal del rey David para formar parte de la corte real. Él fue modesto
ya que sabía que a sus 80 años no iba a poder. Él dijo en el relato que a él ya le costaba diferenciar las cosas una de la otra, que era lento para andar y que no era el más idóneo para ese privilegio. Reconoció que a su edad ya tenía ciertas limitaciones, así que no solo dijo con modestia que no era su mejor momento, sino hasta recomendó a Kimam, un hombre más joven que iba a estar en su lugar. Eso es modestia. Podría haber pensado, bueno, le voy a demostrar a los demás que aunque tengo 80 años puedo seguirlo haciendo y mejor que muchos jóvenes, pero no fue así. Como vemos ahí el ego, ya no entra el ego, esa necesidad de querer ser visto, querer ser famoso, de querer llevarnos todos los aplausos y todas las miradas. Cuando tenemos el Espíritu Santo, esas cosas no nos llama la atención realizar. Párrafo 8. ¿Cómo mostró modestia el rey David cuando quiso construir el templo? David deseaba de todo corazón hacer una casa para la adoración de Jehová. Y cuando él le dijo que había decidido que el joven Salomón iba a construir esta casa, David lo aceptó, no se enojó y al contrario, le dio todo su apoyo a la obra, a Salomón. Le dio consejos, le dijo quiénes lo iban a poder apoyar y recolectó todos los materiales necesarios. David no pensó que él era el más indicado para hacer este trabajo y en vez de eso no le replicó a Jehová, bueno, Salomón es más joven, no tiene experiencia, es inexperto, ¿no crees que mejor yo, que soy un guerrero experimentado? Nada de eso. David fue modesto también. No quiso tener todo el pastel para él solo, estuvo dispuesto a compartirlo con los demás. Y pensemos, ¿qué pasa con alguien que quiere comerse un pastel entero? Pues se puede enfermar. Entonces, ¿qué puede pasarle a alguien que quiere tener toda la fama, todos los privilegios y hacerlo él todo solo? Pues se puede enfermar también. Es un punto interesante. David sabía que el éxito dependía de la bendición de Jehová, no de la edad o de la experiencia de los que dirigen las obras. Ahora, la aplicación práctica. Como David, los cristianos mayores hoy en día se mantienen activos aunque sus responsabilidades cambien. Y saben que Jehová bendecirá a los jóvenes que ahora atienden las tareas que ellos hacían antes. ¿Cómo demostró modestia un miembro de un comité de sucursal? Párrafo 9. Bueno, en el año 76 el hermano tenía 30 años y fue nombrado miembro del comité de sucursal. Ahora, de ese año para acá, estamos hablando de muchos años, cerca de 45 años, el hermano, bueno, de 76 para el 2021, pero del año 76 serían 28 años. El hermano llegó a estar, por así decirlo, en la cúspide de su carrera espiritual. Llegó a ser el coordinador del comité. Con el tiempo se dio cuenta de que ya no tenía las fuerzas de antes. Y no solo son fuerzas físicas, son fuerzas mentales, fuerzas emocionales y fuerzas espirituales también. Y que ya no era tan rápido en su trabajo. Eso es completamente normal. Así que le habló en oración a Jehová del asunto y pensó en las ventajas que un hermano más joven ocupara su lugar. Hoy día, como dijimos, alrededor de 45 años después, el hermano ya no es el coordinador de la sucursal, pero sigue siendo parte del comité de sucursal y colabora con los demás miembros. Vemos ahí, la modestia es mejor que la arrogancia, que el ego, querer hacerlo todo nosotros, porque nos vamos a estrellar. Los ejemplos de Barzillai, el rey David, y del hermano Shigio nos enseñan que una persona humilde, modesta, no se concentra en la falta de experiencia de los jóvenes, sino en sus puntos fuertes. Los verá como compañeros, como amigos, no como sus rivales. Lamentablemente, muchos hermanos mayores, y se ha observado esta tendencia, tienen esa mentalidad. No hay que usar a los jóvenes, ellos quieren hacerlo todo. Y la organización ha dado recordatorios muy claros y amorosos que hay que quitar esa mentalidad de encima. Nadie es eterno en la congregación, nadie es irreemplazable y somos un equipo y tenemos que aprender a trabajar
como un equipo, no como en una competencia o ver a los demás como rivales. Así no quiere Jehová. Ya vimos la modestia y la humildad. Ahora, ser agradecidos. La gente de estos últimos días es malagradecida o hasta desagradecida. No dan ni las gracias y hay quienes pagan mal por bien. Pero aquí dice ser agradecido, dar las gracias a Jehová, dar las gracias al que nos está haciendo un bien y demostrarlo con acciones también. Vamos a ver esta tercera cualidad. ¿Cómo ven los mayores a los jóvenes de la congregación? Los hermanos mayores ven a los más jóvenes como regalos de Jehová. Los hermanos jóvenes son un tesoro en las congregaciones. Ellos son los futuros nombrados de las congregaciones. Ellos son los que van a llevar, por así decirlo, la estafeta de las responsabilidades teocráticas. Y por eso los hermanos mayores se sienten muy agradecidos que ahí estén los jóvenes. Hay congregaciones donde no hay muchos jóvenes y esto redunda en un gran desafío, porque ¿quién va a llevar después la delantera cuando ya no estén los hermanos mayores? Así que como sus fuerzas van disminuyendo, los hermanos mayores valoran a los jóvenes que son fuertes y quieren y pueden trabajar para cubrir las necesidades de la congregación. También se ha observado que hay jóvenes que no quieren tener privilegios ni responsabilidades. Bueno, no se les puede obligar o imponer, pero este artículo ha servido para tocar su corazón y hacerles ver que Jehová tiene planes y propósitos para ellos en la congregación. Párrafo 11. ¿Cómo muestra Ruth 4:13 al 16 que los mayores se benefician cuando agradecen la ayuda de los más jóvenes? Vamos a ver esto juntos aquí. Vamos a leer el texto para entender lo que estamos comentando. Entonces Boaz tomó a Ruth y ella se convirtió en su esposa. Tuvo relaciones con ella y Jehová permitió que ella quedara embarazada y tuviera un hijo. Y las mujeres le dijeron a Noemí: Alabado sea Jehová, que no te ha dejado sin recomprador, que su nombre sea proclamado en Israel. Este niño te ha devuelto la vida y te cuidará en tu vejez, porque es el hijo de tu nuera, que te quiere y que es mejor para ti que 7 hijos. Noemí tomó al niño en sus brazos y fue ella quien se encargó de criarlo. Esta es una historia muy conmovedora que nos toca el corazón. ¿Cómo muestra este texto que los mayores se benefician cuando agradecen la ayuda de los más jóvenes? En un momento, Noemí tuvo un serio cambio de circunstancias. El hijo de Noemí murió y ella le dijo a su nuera Ruth que volviera con su familia. De hecho, murieron sus dos. Ella era viuda y aparte de eso sus hijos ya no estaban, se murieron. Estaba sola, sus dos nueras nada más con ella y les dijo, ¿saben qué? Regresen a sus tierras, a su pueblo, déjenme sola. Y una se fue, pero su otra nuera, Ruth, insistió en quedarse con ella, en no abandonarla, hasta de cambiar de religión, porque le dijo, tu Dios será mi Dios, y donde tú vayas, yo estaré contigo. Bueno, al principio no mucho le gustó a Ruth porque ella pues tenía su mentalidad y estaba de duelo y probablemente muy deprimida, lo cual lo entendemos, pero al final la terminó convenciendo la perseverancia de su nuera Ruth. Fue una gran bendición para las dos. El camino fue difícil, pero al final hubo una gran recompensa. Encontró un esposo que fue un recomprador, dice el texto, tuvieron un nieto y económicamente ya no tuvieron ninguna pena. Así que si ella hubiera rechazado esta ayuda de su nuera, no hubiera visto todas estas bendiciones. Y qué decir que este niño, esta descendencia, era antepasado del Mesías prometido. Eran muchas bendiciones que ella pudo ver gracias a que agradeció y recibió o aceptó la ayuda de su nuera Ruth. Así que los hermanos mayores, que son humildes, siguen el ejemplo de Noemí. Como dije, ella estaba pasando una gran tristeza, una gran depresión, que hasta dijo, ya no me llamen Noemí, llámenme Mará, que significa amarga, porque no era que estuviera amargada, sino que su situación era tan amarga, como algo amargo.
era una gran amargura la que ella llevaba encima. Se murieron sus seres queridos cuando menos lo esperaba, no tenía dinero. ¿Qué le esperaba a ella? Era una amargura grande. Pero la compañía de Ruth le ayudó a seguir adelante. Así que hermanos, solos, aislándonos, no nos va bien. Pero cuando agradecemos y aceptamos la ayuda de los jóvenes y de los hermanos, nos va mejor. Párrafo 12. ¿Cómo demostró el apóstol Pablo que era agradecido? En las cartas el apóstol Pablo le agradece a los cristianos, por ejemplo a los de Filipos, por la ayuda que le habían mandado. También expresó su gratitud por Timoteo, dijo que no había otro joven como él, que cuidaba genuinamente de la congregación. Y le dio gracias a Dios por los hermanos que fueron a animarlo cuando iba como prisionero camino a Roma. Pablo fue muy franco porque en otras cartas dijo que había cristianos que lo ignoraron y que se hicieron a un lado y no lo fueron a ayudar en absolutamente nada. De hecho, él dijo que cuando le hacían un favor de este tipo, ya sea con palabras, con su presencia y hasta en lo económico, él dijo, les va a ser anotado a su cuenta. Si todos tenemos una cuenta, por así decirlo, que cuando hacemos algo bueno se nos anota a la cuenta y cuando no lo hacemos también va a la cuenta. El apóstol Pablo era un gigante espiritual, era un hombre enérgico, un hombre ungido por Dios con Espíritu Santo, no había ninguna duda. De hecho, tenía la capacidad de hacer milagros, de curaciones, liberaciones espirituales incluso, y aparte de eso, él había viajado miles de kilómetros para predicar y llevar ayuda monetaria a las congregaciones y también fortalecerlas en sentido espiritual. Y él en ningún momento dejó que el orgullo, que el conocimiento, que todos los privilegios que él tenía le impidiera aceptar la ayuda de sus hermanos. No se volvió testarudo, no se volvió orgulloso, no se volvió egocéntrico, ni tenía un complejo de superioridad y veía a los demás como inferiores. Así no era el apóstol Pablo. Por lo tanto, no hay razón para que algún hermano hoy se sienta de esa forma. Párrafo 13. ¿Cómo pueden demostrar los hermanos mayores que agradecen lo que hacen los más jóvenes? Bueno, una sería aceptando los favores o las ayudas que les den. Claro, algunos hermanos mayores dicen yo no le acepto regalos a cualquiera porque después quieren comprarlo a uno. Pero cuando hay circunstancias especiales y ellos sienten que es de buena intención, que es de buena fe, que alguien se ofrece para llevarlos a algún lugar, alguna cita médica, por ejemplo, a ir y realizar compras o atender algunos asuntos necesarios, ellos aceptan agradecidos su ayuda. Así que dice el párrafo, vean estas ayudas como una expresión del amor de Jehová. Quién sabe si ese sea el principio de una hermosa amistad. Interésense siempre en los jóvenes, en su progreso espiritual. Y otra forma de demostrar su agradecimiento es diciéndoselos, diciéndoles cuánto les alegra que hay jóvenes en la congregación local que estén dispuestos a trabajar, que es algo que anima bastante. Esas palabras nunca las van a olvidar los jóvenes. Y por supuesto, estar dispuestos a dedicarles tiempo y contarles sus vivencias. Eso también es una forma de agradecer, tener jóvenes en la congregación. Sea generoso. La generosidad es lo opuesto de ser tacaño, de ser mezquino, de ser indiferente a las necesidades de los demás, de ser egoístas, ser generosos, compartir con otros. Y vamos a ver que no solo es dinero lo que se puede compartir. Párrafo 14. ¿Cómo demostró el rey David que era generoso? Dice que él donó una enorme cantidad de sus riquezas para apoyar la obra de construcción del templo. Lo hizo aunque la mayor parte del reconocimiento por esa obra se la llevaría su hijo Salomón. De hecho, las personas en tiempos modernos lo llaman el Templo de Salomón. Lo cierto es que el rey David hizo una gran obra. Él tenía un diseño escrito, un tipo de plano arquitectónico, y no solamente eso, sino que hasta tenía ya planeado quiénes le iban a ayudar, y ahí tenía todos los recursos, la materia prima para emprender esta enorme construcción. Aquí dice el párrafo, si usted es mayor y sus fuerzas no le permiten
colaborar en los proyectos de construcción. Usted puede seguir apoyando con sus donaciones monetarias, por supuesto, hasta donde lo permitan sus circunstancias. Y comparta con los jóvenes la experiencia que ha ganado a lo largo de los años. Sí, muchos hermanos tienen estas posibilidades económicas de hacerlo. Pero hay también otras formas de apoyar y no es precisamente eh, con donaciones directamente a la sucursal. El libro organizado se establece que cuando ocurre un desastre natural, en primera instancia los que tienen que arreglarlo es el circuito, son los hermanos del circuito local. Así es que ellos hacen un llamado a los hermanos del circuito a que apoyen en la zona del desastre. Y son los hermanos locales los que se encargan de donar y de cubrir estas necesidades. Y también, hay que decirlo, muchos hermanos que tienen las posibilidades económicas han demostrado su generosidad apoyando cuando ocurren desastres naturales que azotan las zonas donde viven. Los hermanos del circuito lo agradecen bastante. Y bueno, como dijimos, esta es la política que tiene la organización, está en el libro Organizados, ustedes lo pueden leer. Cuando ocurre un desastre se espera que sean los hermanos del circuito los que cubran sus necesidades de los afectados. Así es que aparte es cuando alguien dona a la obra mundial, entonces el dinero se usa para construcciones y bueno, ya sabemos todos los proyectos que vienen para futuro, pero es algo que algunos han preguntado y está en el libro organizado si ustedes lo pueden consultar también. Así que sea que tengamos o no recursos, hacemos bien en compartir con los hermanos afectados de nuestra congregación, de nuestro circuito, y Jehová valora mucho esos sacrificios. Como dije también, hay otros que deciden donar eh, sus terrenos, sus herencias, sus fortunas a la obra mundial. También es válido. Muchos lo han hecho y así se han sentido muy felices también. Ahora vamos al párrafo 15. ¿Qué cosas de mucho valor compartió Pablo con Timoteo? Él invitó al joven Timoteo a que lo acompañara en sus viajes misioneros y le enseñó sus métodos de predicación y de enseñanza. La capacitación que Pablo le dio lo ayudó a ser más hábil en el ministerio y en la congregación como maestro de las buenas noticias. También Timoteo a su vez usó lo que Pablo le había enseñado para capacitar a otros. Esto es algo muy importante. Allí se menciona que Timoteo era como un hijo y que él le iba a recordar a los hermanos los métodos de Pablo que él estaba enseñando en todas partes. Primero a los Corintios 4:17. Y es cierto, Timoteo no era el hijo de Pablo, biológicamente hablando, pero espiritualmente era su hijo. Y Timoteo dio frutos, él aprovechó esta experiencia, no se volvió egocéntrico, no llegaba a las congregaciones así estirado, con el ego que no entraba en el salón, en la sinagoga judía o cristiana. No, él llegaba con una actitud genuina para ayudar a los hermanos, para poner orden también en las congregaciones con aquellos que eran irreverentes. No llegaba con el privilegio en la cabeza y les decía, bueno, yo soy el hombre capacitado por Pablo, el ungido de Dios. Tienen que hacer lo que yo les diga. No, él nunca llegó con esa actitud. Y ese es un buen ejemplo para nosotros. Si hemos tenido la oportunidad de recibir este tipo de capacitaciones, que no se nos suba a la cabeza. Recordemos que la manera en la que tratamos a los demás revela qué tanto fue lo que aprendimos. Y eso es algo que Jehová y los hermanos valoran y observan muchísimo. Párrafo 16. ¿Por qué capacitó Shigio a otros? Bueno, como dijimos, él se dio cuenta de que sus circunstancias de salud y de edad estaban cambiando. Y bueno, había un hermano, dice él, que ya estaba capacitado para ocupar su lugar. Y él dice, si no lo hubiera hecho así, difícilmente hubiera aparecido un hermano local capacitado. Y eso pues de alguna manera atrasa el trabajo. Shigio sigue compartiendo con los hermanos más jóvenes sus más de 45 años de experiencia en el comité de sucursal. Así que los hermanos como él que están dispuestos a compartir
con aquellos que están dispuestos a aprender son una bendición en el pueblo de Dios. Los hermanos mayores de la actualidad no tienen temor de dejar de ser útiles si capacitan a los hermanos más jóvenes para que se encarguen de lo que ellos hacían en la congregación. 17. ¿Qué pueden hacer los mayores qué pueden dar los mayores a los demás? Y vamos a ver Lucas 6:38. Tengan la costumbre de dar y se les dará. Les echarán en el pliegue de su ropa una medida generosa, apretada, sacudida y rebosante, porque la medida que usen con otros es la que usarán con ustedes. Qué hermosas palabras. Como lo hemos dicho, el cristiano maduro, el cristiano espiritual, no es aquel que tiene la cabeza llena de datos y de conocimiento y que ya tiene tantísimos privilegios. Es aquel que está dispuesto a dar. Y como hemos dicho, no solo se trata de dar dinero, sino se trata de dar tiempo, de dar amor, de dar experiencia, de dar conocimiento. Son muchas cosas que podemos dar. Así que los hermanos mayores pueden dar un buen ejemplo, lo han vivido y lo han hecho y lo siguen dando. También ellos son una confirmación viviente de que sí se puede vivir de manera piadosa, de manera íntegra, aplicando los principios bíblicos en medio de una generación torcida y aviesa, una generación perversa. Y por supuesto la experiencia que ellos tienen es algo que pueden dar también. Muchos hermanos mayores tienen la buena costumbre de compartir sus experiencias de manera prudente y oportuna en el momento correcto. Párrafo 18. ¿Cómo pueden darse apoyo mutuo los mayores y los jóvenes? Si los mayores se acercan a los más jóvenes, pueden darse un intercambio de estímulo. Romanos 1:12. Cada uno tiene algo valioso que el otro no tiene. Los mayores tienen la sabiduría y la experiencia que se adquieren con el paso de los años, y los jóvenes tienen la energía y las fuerzas. Cuando jóvenes y mayores colaboran como amigos, no como rivales, ni como trabajadores de una frívola empresa, sino como amigos, ellos honran a nuestro amoroso Padre Celestial y son una bendición para la congregación. Un ejemplo de esto que hemos visto, algunos lo han visto, es aquella película de la organización donde salía el joven Andy, que era corredor, y el hermano Percy, y vemos que ellos trabajaban como amigos y había este intercambio de estímulo. Así es que es algo que podríamos volver a ver si tenemos el tiempo, y ahí está la película en el sitio. Ahora las preguntas de repaso. ¿Cómo ayuda la cualidad o las cualidades de la humildad y la modestia a los hermanos mayores a capacitar y animar a los más jóvenes? Bueno, les ayuda a no insistir en hacer las cosas como se hacían antes, es decir, antes de los avances modernos, y por supuesto a no ofenderse, a tomárselo personal, sino en vez de eso, a adaptarse a los nuevos métodos y trabajar como amigos. Los hermanos mayores son humildes, comprenden que con el paso de los años ya no pueden hacer tanto como antes, y eso es humildad y modestia. La humildad y la modestia les ayuda a estar dispuestos a compartir sus tesoros espirituales con aquellos que estén dispuestos a recibirlos, en vez de pensar, bueno, que ellos aprendan, les toca aprender solos, yo aprendí solo, a mí no me enseñaron, les toca igual. Eso es ser egoístas y no es amoroso. Es como querer guardar un pastel y ¿qué pasa? Como no se lo puede comer todo, se arruina. Pues algo así es arruinar nuestros dones, nuestros tesoros por no querer compartirlos. Los hermanos mayores no actúan como los protagonistas, los héroes de la película, que quieren llevarse todo el reconocimiento y todos los aplausos, tal como David estuvo dispuesto a apoyar a Salomón en la construcción del templo. Ellos apoyan a los jóvenes a seguir en la construcción de su fe y de la congregación. ¿Cómo ayuda la cualidad de la gratitud a los hermanos mayores a capacitar y animar a los más jóvenes? Los mayores ven a los jóvenes como regalos de Jehová, y es algo por lo que dan gracias a Dios y también a los jóvenes. Los ven como compañeros de relevo. Vimos que la ilustración de la estafeta, el corredor lleva la estafeta en la mano y completa un ciclo. Entonces el otro, que es un relevo, está listo, esperando para continuar el ciclo, continuar el resto del tramo, por así decirlo,
y para eso debe recibir la estafeta. Eso es lo que los hermanos mayores hacen cuando están capacitando a los jóvenes. Y eso les hace sentir gratitud que hay alguien ahí al final del tramo dispuesto a recibir esa estafeta para seguir ayudando en la congregación, para seguir corriendo con los hermanos. Hay hermanos jóvenes que quieren ayudar, pero si no se les da la oportunidad, no se va a estar haciendo lo que estamos considerando hoy. Y los hermanos quieren ayudar de formas prácticas a los hermanos mayores. Tales muestras de ayuda vienen de Jehová y también debe agradecerse. El ver la gratitud de los jóvenes y de los hermanos mayores es algo contagioso en un buen sentido. Por último, ¿cómo ayudan estas cualidades, como la generosidad, a los hermanos mayores a capacitar y animar a los más jóvenes? Bueno, muchos, como dijimos, aportan monetariamente a la obra mundial, a la organización, para que se use en construcción, en mantener los hogares Betel y todo lo que haga falta en ese sentido. Otros donan sus terrenos, donan sus herencias, fortunas, etcétera. Pero vimos que cuando ocurre, últimamente ha pasado bastante terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, tornados, etcétera, otros hermanos mayores apoyan materialmente al circuito donde ellos pertenecen. Y esto es así porque, como les dije, la forma en la que la organización lo maneja, según el libro Organizados, es que cuando ocurre un desastre, la sucursal no va a dar directamente un dinero, sino más bien es el circuito el que debe cubrir las necesidades de la zona. Y para eso se invita a los hermanos locales a aportar, a contribuir al circuito. Así que esto no es nuevo, pueden verlo, está en el libro Organizados, esa es la manera en la que se maneja y la organización sigue trabajando con sus demás gastos, pero le deja esto de los problemas, de los desastres, al circuito. Y entonces es así como ha funcionado todos estos años y es así como hasta el momento se sigue manejando. Por eso es que Jehová valora y bendice a los hermanos generosos que apoyan el circuito y que apoyan a los hermanos locales que han sido afectados por diversos desastres naturales. La generosidad los impulsa a compartir con los jóvenes su experiencia y por supuesto eso implica dar tiempo y amor cristiano. Llegamos al final. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Les invitamos a suscribirse para más contenido. Nos han dicho algunos que no les llega la notificación. Estamos todavía previendo si seguimos subiendo en este canal y mejor nos pasamos de una vez al otro, ya que como les dije, hemos recibido avisos que podrían cerrarnos este. Por eso les invitamos a suscribirse al nuevo canal que estaremos dejando en el primer comentario y en la descripción. Muchísimas gracias, un gran abrazo, bendiciones de Jehová para ustedes y hasta la próxima.